los materiales de la construcción, primero como en términos generales, algunos componentes de los materiales de nuestras casas, tanto de la construcción como de limpieza, como de todo. Pero nosotros vamos a enfocar solamente en el tema de material de construcción y también productos, puede ser como de acabado final o de decoración. Pueden llegar a ser inmunotóxicos, neurotóxicos. Este es como el más común, agentes asmáticos. Muchas veces, o sea, es como lo que más percibimos todas las personas. A veces llegamos, no sé, a un lugar que está recién terminado de remodelar, que es cerrado sobre todo. Eso pasa mucho en los ambientes cerrados que se ventilan poco y uno enseguida siente el cambio, comienza a estornudar o lo que sea, es como lo más común. Luego los otros efectos, sobre todo el neurotóxico y el disruptor endocrino, se sienten más a largo plazo, a veces son solamente efectos que las mujeres lo sufren más, o sea, y es muy poco probable que se pueda comprobar que uno está enfermo de eso, a menos de que uno haga un cambio radical en su elección de productos y en este caso en estar en ambientes ventilados y que tengan productos que sean más saludables. Entonces vemos cómo de estos 6 criterios que se pueden organizar los tóxicos que se pueden llegar a encontrar en los materiales de construcción y decoración. El más común y el que se ha hecho más foco, sobre todo en la industria de las pinturas, el tema de solventes y BOC. Este también es una medida que el LEED da créditos. Ese sería el primero. Directamente la industria de las pinturas está evolucionando mucho a las pinturas al agua, que dicen que tienen cero BOC o bajo BOC, y se está dejando a un lado mucho el tema del uso del thinner y entre otros solventes como Silol, que es súper tóxico, como para dejarlos nada más cuando sean como casos extremos y que se necesiten pinturas para ambientes muy específicos, pero que generalmente no deberían estar en casas, en instituciones educativas, en lugares en donde la gente permanece la mayor cantidad del tiempo. Luego, algo que también está muy popular en el mundo, sobre todo en las redes, el tema de ftalatos, bifenoles y PVC, que son tóxicos que encontramos en muchísimos productos de nuestras casas y que ya está comprobado, esto sí, hay mucha investigación al respecto, que producen efectos a mediano y largo plazo. Luego el número 3, que son retardantes de llama en nuestro país en sí, salvo en algunas empresas que importan muebles y que traen, no sé, como IKEA o algo así, que igual ya lo están dejando de hacer. Traen estos componentes que se inventó a raíz de los incendios que hay, generalmente, no sé, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, de colocarle como precisamente como el nombre lo dice, retardante de llama a los productos, para que supuestamente tardara más en prenderse fuego. Y resulta que eso fue contraproducente y luego ya salió una ley que los prohíbe. Entonces esto como que no nos afecta mucho, pero igual es importante porque a veces se encuentran en alfombras importadas, en mobiliario sobre todo. Luego el tema de los perfluorocarbonos o PFAS, que también es súper popular y que pensamos que hace poco, no sé, o nuestras mamás o lo que sea, que cuando salieron los sartenes antiadherentes era lo más, como que no se pega, y resulta que ahora está comprobado que es súper tóxico. Luego también la ropa que tiene poliéster y ropa de camping, equipos de camping, en donde se ve este efecto que el agua no traspasa también. Todas esas películas son súper tóxicas. Y en los materiales de construcción se ve mucho en acabados finales, que son plásticos o acabados finales que precisamente todo eso que no se mancha, que no se ensucia, que no se rompe, todos esos materiales. Luego algunos metales, principalmente no sé, metales tóxicos, lo vamos a ver más adelante, y el antimicrobial, que lo tienen mucho las pinturas, eso que prometen de que no va a dar hongo, también puede llegar a ser tóxico. Vamos a pasar como brevemente viendo en dónde están estos o dónde puede llegar a estar, porque no necesariamente todos los materiales lo contienen, pero sí los materiales que avisan que no los tienen son los únicos que no los tienen. Los que no avisan muy probablemente sí los tienen. Todo el tema de las piedras sinterizadas que tienen selladores, todo esto que prometen que uno le dan un kit, que uno puede pintar las uñas, o sea, tipo ensuciarlo con esmalte de uñas, que uno le puede prender fuego, bueno, todo eso se logra porque tienen una película o resinas poliméricas que emiten compuestos orgánicos volátiles al ambiente. Luego también esos selladores contienen compuestos perfluorados y eso todo, acá dice como lo que afecta, que son inmunotóxicos y agentes asmáticos. Luego vuelvo a hacer énfasis en que estos componentes los pueden llegar a tener los productos, pero el grado de afectación es súper variable. Puede ser
que afecte a las personas directamente, o sea, que haya personas que se tengan que mudar de ese espacio o no ir más, o puede ser un lugar de residencia o un lugar de trabajo. Luego acá casi no hay en nuestro contexto el tema de alfombras, pero sí en algunos edificios, hoteles o algo que tienen alfombras, se pueden encontrar que los materiales de relleno pueden tener materiales pesados, que la base del soporte de PVC y que el PVC es también súper tóxico tanto para desde la extracción de los recursos, la elaboración, la gente que trabaja en esa industria y luego el PVC final instalado, como un poco perverso que sea como el material de nuestras tuberías de agua. Pero bueno, es así acá y todavía falta como mucha regulación al respecto y mucho tiempo para que eso cambie. Luego también lo que les comentaba de que todo lo que es antimanchas tiene un componente que es el que tiene el talco, que obviamente lo tiene como al 1%, al 0, algo por ciento, que es el triclosan, y está comprobado que también es neurotóxico. Luego vamos al tema de todo lo que tiene que ver con esta madera que es aglomerada, tiene resinas y adhesivos que contienen formaldehído. Formaldehído es una especie de BOC, también súper tóxico, comprobado. Y luego también todas las, o la mayoría de los acabados de poliuretano contienen isocianatos que son agentes asmáticos. Luego también en los puros compuestos podemos llegar a encontrar de todo. Éteres, que son los retardantes de llama, que generalmente lo contienen las lanas minerales. Luego la espuma de polietileno, que eso sí, o sea, el empaque o el envase de esta, con las que vienen, que uno la aplica y crece, eso dice que es tóxico, o sea, ya está especificado que es tóxico y contiene tolueno también. Y luego también puede ser que los agentes espumantes, o sea, por ejemplo, todo este tema de aislante, contengan éteres o glicol. Luego el tema del que estamos todos como más familiarizados porque generalmente todos tenemos acceso a pinturas en nuestras casas o también obviamente nuestros clientes o lo que sea, es el tema de los solventes que pueden llegar a tener alquifenoles, las resinas que hacen que las moléculas, obviamente para la pintura, pueden llegar a contener falatos y los pigmentos, dependiendo del color, pueden llegar a tener más o menos cantidades de compuestos orgánicos volátiles. Ahora, ¿hay pinturas en el mercado que no contienen estos tóxicos? Sí, hay muchísimos. Hay mucho, el de los materiales de construcción en donde hay mucho más avance es en esto, en el tema de pinturas. De hecho, en Colombia hay varias certificaciones, hay varias empresas que también están trabajando en esto y que tienen certificaciones avaladas y que, no que diga bajo BOC, pero sí que tienen estudios comprobados en donde los factores mínimos no llegan como al umbral en donde comienzan a afectar a la salud de los usuarios, de los humanos. Ahora, hablemos de otro tema que engloba un poco todo esto, o sea, que por qué le ponemos el foco a la salud y a los materiales desde este componente. Porque esto hace a la calidad del aire interior, que sería esto, y tenemos también mucha injerencia en tomar decisiones al respecto y que no es solamente que los materiales nos provean o sea, ayuden a que tenga buena iluminación los espacios, a que tengan buena acústica, ni hablar del confort térmico, sino también a que nos ayuden a la salud física y a la salud mental, que serían como estos dos. Todos sabemos que estar en un ambiente bien diseñado, que tiene buena ventilación o buena refrigeración, que tiene materiales que son saludables, que están limpios, todo eso contribuye a la productividad, al aprendizaje. O sea, no es lo mismo uno estar como con calor, o sea, estar en un lugar en donde uno pueda tener condiciones, y esa es como nuestra labor desde el ejercicio profesional. Luego, esta es un resumen como de todo lo que vimos ahora, desde la parte de haciendo foco en el confort térmico, en cuáles son los componentes que se necesitan para lograr este confort térmico. Primero, tener en cuenta, obviamente, el contexto, porque no es lo mismo estar acá que estar en un lugar que tenga estaciones, bueno, eso igual ya lo han hablado muchísimo. Luego también el espacio construido, cómo son las ciudades, o sea, cómo podría llegar a ser esta ciudad a futuro si se tiene en cuenta este criterio como foco, o sea, de ahora en más vamos a reducirle la temperatura a Barranquilla 4 o 5 grados. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero la ciudad tiene que tener una mentalidad de desarrollo tanto urbano como individual, y obviamente eso se logra con reglamentación que no existe y que estamos distantes todavía de lograr. Pero ayuda muchísimo, obviamente, el espacio construido y cómo se va a construir.
Y también el tema de los ocupantes, o sea, de cómo es la sensación del clima. O sea, obviamente que ya estamos acostumbrados al calor, pero esa costumbre tiene como un límite. O sea, los días que hay sensación térmica de 40 grados, 42 grados, todos estamos como que no, esto no, o sea, no es vivible. Y ese es como a lo que apuntan las ciudades. O sea, no va a dejar de hacer calor, al contrario, cada vez va a ser peor. Este es el quiz del asunto, o sea, cómo encontrar el material adecuado. O sea, yo como arquitecto estoy, no sé, en el escenario que ustedes se quieran proyectar, ya sea ahora, en un par de años, o sea, futuro. Estoy en un equipo de trabajo o estoy en contacto directo con clientes uno a uno. ¿Qué es lo primero que me tengo que plantear? No hay como la primera pregunta, por eso no es tan como una primero que otra, ni en orden ni nada, porque es todo como un conjunto. Generalmente, ¿cuál es el foco en el que quieren hacer, sobre todo los clientes particulares? Hablando de la escala pequeña, de una persona que se quiere hacer una casa o quiere reformar una casa. Siempre es como, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Y uno como profesional no puede dejar esto a un lado, o sea, y también tiene que manejar esas expectativas y saber qué responder y cómo abordarlo. Pero esta pregunta y esta de cuánto durarán va muchísimo de la mano porque eh, si yo voy a comprar algo que no me va a durar nada, yo puedo llegar a, no hablemos de convencer, pero sí como plantear eso y lograr que el proyecto puede contar con mejores materiales que a la larga, o sea, como hacerle ver eso al cliente en esa situación. Ahora, porque es necesario, yo a veces veo como cosas que digo, ¿para qué pusieron esto acá? O sea, esto es lindo, bueno, sí puede ser lindo, pero eso no sirve de nada, o sea, es como revisar la función y no te digo que todo lo que haya tenga que tener una función que sea recontra útil y necesario, pero a veces menos es más y a veces yo no necesito tener un super cielo raso porque yo lo puedo lograr con los materiales en bruto, utilizando el color, utilizando otros recursos, incluso utilizando mismo la naturaleza como un material, que no me escuchen los biólogos porque me matan, pero bueno, es como arquitectos uno puede hacer, tomar mano de esos recursos y utilizar menos materiales. Entre menos materiales más sencillos tengamos en nuestro proyecto, más saludable va a ser, por el simple hecho de reducir las elecciones y concentrar también el presupuesto. O sea, si yo tengo que conseguir, no es lo mismo tener que conseguir 200 materiales y hacer todo este proceso para 200 que hacerlo para 10. O sea, de los cuales esos 10, no sé, 7 son estructurales y los otros son como de acabados finales. O sea, esa sería como la lógica. Ahora, también de dónde viene, porque no solamente como pensar en el usuario, en cuánto va a costar en términos económicos, sino también, no, que yo quiero que sea una cabaña acá en la vía Cartagena, perdón, Barranquilla, y no, que el cliente la quiere en Guadua porque él escuchó que eso era natural, que no sé qué, o sea, tipo, no, eso no, primero que no, no es un material regional, segundo que no tiene una durabilidad óptima en nuestro contexto. Entonces, un material que sí, que puede ser sostenible, que la guadua se cosecha, que no se muere, el guadual y que, bueno, ¿verdad? Que más allá que acá en Colombia esté prohibido eso porque se considera un recurso forestal y no agrícola. Entonces, bueno, igual todas las casas del eje cafetero tienen y las futuras y las de ahora, ¿cómo lo hacen? Piden licencias, todo eso. Pero no es un material de nuestra región y sí puede llegar a ser sostenible en esa región, pero acá no lo es. Entonces, ¿de dónde viene? También pensando en el carbono embebido de ese material, o sea, cuánto transporte va a tener que ser realizado y la durabilidad en el contexto. Luego también algo importante es para quienes, o sea, obviamente no es lo mismo uno diseñar un ambiente para un recién nacido, que ahí es como la lógica sí hace como más, muchísimo más sentido, que uno hacer una reforma para, no sé, otro tipo de usuarios. No es lo mismo hacer un colegio o reformar un colegio, en donde uno por ahí tiene que tener en cuenta que, sobre todo, no sé, en los preescolares, que los pisos no sean de PVC, aunque eso es lo que se usa. Tal vez que esos profesionales no tienen ese conocimiento, que los niños van a estar tocando el suelo, que van a estar literal arriba del suelo y que eso después va a entrar en sus cuerpos y que no son personas que están totalmente desarrolladas y entonces el nivel de la carga tóxica va a ser mucho más que de un adulto. Entonces, este sería un criterio importante para identificar qué sustancias evitar, porque no vamos a estar en un ambiente totalmente sano y totalmente, o sea, eso sería como súper utópico, algo vamos a tener, o sea, pero nosotros como profesionales tenemos que primero conocer cuáles son esos tóxicos que tienen esos materiales y elegir de acuerdo al usuario.
como el mejor escenario posible. Y el mejor escenario es eso, teniendo en cuenta el usuario final, la persona. Y también eso que les hablaba al principio, es tener claras las necesidades para, estas dos se relacionan muchísimo, para no caer en seguir colocándole cosas a los ambientes, a los espacios que no se necesitan, que no son útiles y que solamente aportan al criterio estético y que más adelante no van a durar nada, que son costosas, que las personas no van a poder mantener en el tiempo, que los mantenimientos son súper extraños, costosos y que al final van a terminar siendo residuos, basura, literal. Acá les dejo también bibliografía y herramientas de todo lo que hemos hablado hoy. Estas son cosas de las cuales yo he aprendido mucho. Esto es el proyecto CELA, que es un proyecto que yo hice un curso con ellos y ellos están formando profesionales en la región, tanto México, Colombia como Ecuador, para hablar de estos temas de sostenibilidad, de energía eficiente, confort adaptativo, etc. Ahora mismo el programa ya avanzó y ahora están capacitando como a personal de obra. Y me parece súper interesante también porque ellos también tienen que estar capacitados. A mí me pasa mucho en las auditorías que yo voy a medir los caudales, que está como el plomero y los ayudantes y están mirándome ahí y como que no se atreven a preguntar hasta que alguno por ahí pregunta y entonces me dicen, pero ¿cuántos? O sea, ¿cuántos litros consume esa grifería? Yo no sé, 7 o eso es mucho igual, 5. Entonces ellos, pero 5, ¿cómo así? Entonces yo, como 5 Coca-Colas. Entonces ahí ellos ya tienen como, no, pero eso es un montón y eso en cuánto tiempo es. Entonces como que la gente se va interiorizando y ellos que están ahí el día a día de la obra también es importante que conozcan de estos temas para que entiendan el sentido. También obviamente el tema de los que quieren profundizar en la calidad de aire interior, hay muchísimo sobre esto, mucha información. Aquí está una página de la EPA para saber ustedes qué información, porque eso también cuesta mucho, a qué información estar pendiente de qué no. Les aconsejo mucho como entrar en grupos por ejemplo, en el grupo del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, que ellos tienen grupos en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, en donde ellos referencian información de primera mano creíble, porque hay mucho ruido, hay mucho greenwashing, hay mucha gente que hace un blogcito y lo postea y ya, y eso no es real, le hace falta mucha información y no tiene como todas las herramientas y uno comienza como a crear sesgos que después muy difíciles de quitar. Esta página que la vemos mucho en la clase y que es genial porque sirve todo, sirve en arquitectura desde el pregrado, el posgrado, todo. Yo también a veces la veo porque cada tanto la van actualizando. Presenta estrategias de sostenibilidad a nivel edificio, sitio, sector y región. Y es súper chévere porque además de presentar el concepto, muestra ejemplos de proyectos y también la bibliografía. Entonces uno ahí como que listo, este proyecto queda, no sé, en Zimbabue o lo que sea. Hay muchos proyectos de África que están buenísimos. Uno va, investiga y luego están las páginas o de donde sacaron la información y uno puede conocer un poco el equipo de trabajo del arquitecto, o sea, está muy bueno. Y las estrategias de bioclimática que ellos utilizaron para su región. También están cápsulas de sostenibilidad que tiene tanto Camacol como el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. El que quiera aprender sobre EDGE antes de hacer el curso puede ver todos los videos que hay ahí subidos en la página de YouTube de Camacol y ahí explican todas las estrategias. Obviamente no tienen como el grado de profundidad como para empezar ya a ser consultor, pero o sea, antes que no saber nada es el primer paso y está muy bueno. Bueno, y los sistemas de certificación que ustedes ya lo saben porque ustedes investigaron, yo ahora voy a interiorizarme un poco más sobre este año que viene, sobre WELL, que hace precisamente foco en el tema de la salud y cómo los espacios constructivos impactan en el bienestar de los ocupantes, pero desde el foco de la salud. Acá en Colombia sé que hay varios edificios certificados de WELL, pero en Bogotá, y sé también que hay pocas consultoras que hacen estos proyectos, o sea, hay pocos profesionales certificados. Es algo como que está recién empezando. Y bueno, la invitación que les tenía hoy es a que se sumen a este grupo, que ahí todo el tiempo posteamos cosas, sobre todo relacionadas con la clase o no, porque ahora no tenemos la clase. Entonces, ahora tenemos como la etapa en donde están haciendo los proyectos de tesis. Los que quieran después de terminar, seguir estudiando, es una opción la maestría. Ya entrar en ese foco, hay muchos profesionales que ya tienen trabajo en estos temas y que acá en Colombia, por lo menos a mí, que yo venía de afuera, me costó mucho trabajo entrar en todo esto, a pesar de que yo tenía los estudios, la experiencia, todo eso, pero una vez que se logra entrar,
uno se da cuenta de la necesidad, sobre todo de profesionales de la región Caribe, que estén comprometidos con estos temas y que estén todo el tiempo pensando en seguir capacitándose, en hablar en temas alternativos como los materiales biobasados, que es uno de los focos que tiene la maestría de la universidad y que, bueno, y que quieran seguir continuando en esta línea. Recomendación para el que quiera hacer la maestría sin tener como mucha experiencia profesional es que también trabaje en arquitectura normal para poder estar uno como en tema de estas cosas. Es una alternativa, se pueden hacer las cosas así. O uno puede trabajar unos años como ejercicio profesional, llegar hasta incluso aburrirse de ser arquitecto porque es duro, la vida profesional del arquitecto es duro, sobre todo de las arquitectas, de las mujeres, y después estudiar o directamente proyectarse a eso. Hay muchas oportunidades también a nivel internacional, muchas becas que incluso solamente se van a Asia porque hay pocos profesionales que aplican a eso a nivel de Latinoamérica.